Hay gente que considera que las adicciones a los dispositivos no son adicciones de verdad. Y no hace mucho tiempo yo era uno de ellos, hasta que un día revisé mi tiempo de uso y me di cuenta de que me pasaba 4, 5, 6 horas al día en el teléfono. Lo justificaba porque le daba buen uso. Lo estaba usando para aprender, sobre todo el español. Y si uno le está dando buen uso, no puede ser una adicción. Pero eso no es lo que hacen los adictos, justifican. Solo fumo para socializar, solo bebo para soltarme, solo he perdido 20,000 libras en una apuesta, así que puedo apostar más. Pero ¿cómo llegamos aquí y qué tiene que ver todo esto con la gran ciudad de Manchester? De eso y mucho más vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos. El Manchester Baby nació en esta ciudad, pero a este baby no le alimentaban sus padres. Más bien, era el baby que acabaría alimentando a sus creadores y de manera más amplia a toda la humanidad. El Manchester Baby fue la primera computadora en usar memoria electrónica para almacenar programas, una forma primitiva de lo que llamamos hoy en día RAM. Antes de ella, las computadoras no podían almacenar programas en memoria electrónica. Cada instrucción debía configurarse manualmente. Si eres un creador de contenido como yo, sin el baby, nada de esto sería posible. Eso es porque para hacer estos videos o tu contenido, hay que usar múltiples programas a la vez. Un programa para escribir el guión, programa para la edición, programa para la música, programa para descargar las imágenes que estoy grabando en este mismo momento. El Manchester Baby hizo que todos esos programas se pusieron en el mismo lugar. Sería mucho más fácil tener un lugar donde almacenar todos esos datos y para cambiar de recurso a recurso de forma más rápida y eficaz. Y como es el caso una y otra vez, donde hay un problema, llega la gente inteligente para solucionarlo. Antes del Baby, las computadoras tenían que tener todas las instrucciones conectadas por cables o leídas desde tarjetas perforadas. El Baby permitió que los programas se almacenaran en la memoria y fueran ejecutados por la propia máquina, volviendo las computadoras más flexibles, rápidas y capaces de gestionar múltiples tareas a la vez. Las primeras computadoras se usaban en campos como la ciencia, la navegación, la ingeniería y en el ejército. Eran sistemas altamente especializados, pero no eran sistemas programados. Esas computadoras eran monstruos, pesadas y engorrosas. Necesitaban hardware para operar. Solo tenían un solo uso y costaba mucho trabajo de cambiar de programa. Cada computadora solo podía hacer una cosa a la vez. Era como si cada vez que tú quisieras cambiar de YouTube a Netflix, tuvieras que reconfigurar todos los cables adentro de tu televisión o tener una televisión para cada aplicación, una para Netflix, otra para YouTube. Para ponerles un ejemplo, si una computadora pertenecía a la Marina, podía calcular la posición del barco, pero no mucho más. Si los marinos querían que hiciera algo diferente, por ejemplo, descifrar un código, tenían que reprogramarla. Y eso fue el problema fundamental de las computadoras. Solo podían manejar una cosa a la vez. Habrán oído de Alan Turing. Es famoso por ser la persona quien descifró el código Enigma, cosa que salvó más de 20 millones de vidas y acortó la Segunda Guerra Mundial por 4 años. Turing era un genio, quien mucho antes de que los celulares o los computadores personales existían, pensó: necesitamos una máquina que pueda leer instrucciones de memoria.
Turing escribió una tesis sobre los números computables y después publicó un reporte académico en el que describió su teoría, la máquina Turing. Dijo que las instrucciones podían codificarse como datos en la cinta. Turing era la teorista o padrino de almacenamiento programado. Escribió su teoría y la dejó en la mesa que la recoge otra persona. Y muchos años después, un húngaro muy famoso en el mundo de computación oyó de esto y dijo, oye, ¿no sería una buena idea construir una máquina tal y como ha descrito este Turing? Se presentó como el arquitecto y escribió los planes. Von Neumann tradujo la teoría de Turing y la convirtió en algo concreto para que la próxima persona corra con el listón. Ahora tenemos el teorista, el arquitecto y solo nos faltan los ingenieros. Les presento el señor Freddie Williams de Stockport, aquí en Manchester. Ya era famoso por sus aportaciones a la radar y su gran aportación era el sistema de identificación amigo-enemigo. Este sistema permitía a los operadores de la radar a identificar si una aeronave era enemigo o amigo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, se fue a los Estados Unidos para trabajar en el Instituto de Tecnología de Massachusetts para ayudar con su proyecto de ingeniería eléctrica. Aquí aprendió de sus intentos a usar los tubos de rayos catódicos y aquí se le encendió una bombilla. Aquí se le encendió una bombilla. Creía que el almacenamiento a largo plazo era posible con un tubo de catódicos. Hasta este punto nadie había planteado una sugerencia para el tipo de almacenamiento que usar. Fue Freddie quien había visto este modo en los Estados Unidos y que tenía la corazonada que podría funcionar. Al volver a Inglaterra, el almacenamiento de datos se convirtió en el objetivo principal de sus investigaciones, ya que si podía resolver el problema del almacenamiento digital, eso ayudaría a impulsar el desarrollo de ordenadores en todo el mundo. No se imaginaba que estaba a punto de hacer la historia, ni veía la escala de importancia al que podría llegar la cosa que estaba a punto de crear. No sabía que iba a impulsar una ola de avances tecnológicos que seguirían cambiando el mundo hasta hoy. Se puso a trabajar en encontrar un mecanismo eficaz de almacenamiento que funcionaría a velocidad electrónica. Williams fue nombrado presidente del Departamento de Electrotecnología en la Universidad de Manchester, que financió sus investigaciones con un tal Tom Kilburn y Jeff Tuttle. A lo largo del año 1947, Williams y Kilburn en particular contribuyeron a gran escala probando diversos métodos y en otoño de ese mismo año hicieron un gran avance cuando lograron almacenar 2048 bits. Habían creado el tubo Williams-Kilburn. Este mecanismo se componía de partes simples y no necesitaba control de temperatura, y era un verdadero aparato de almacenamiento de acceso aleatorio. El próximo paso era ponerse a trabajar en una computadora basado en el uso del tubo Williams-Kilburn para verificar ambos la velocidad y la fiabilidad. Y si resultaba satisfactorio, habría cumplido con el sueño de los investigadores de computación. Bueno, muchachos, aquí vamos entrando al Museo de Ciencia e Industria. Hemos estado aquí antes en otro video, no sé si pueden recordarlo o no, pero lo primero, tengo aquí 2 libras porque hay que darles una donación.
No hace mucho apareció en el periódico que este lugar tenía problemas de financiación, así que lo tenemos que ayudar, especialmente en lugares como Manchester, donde no hay muchas atracciones. No es como Londres, donde te puedes presentar para ver Big Ben, Buckingham Palace, pero en Manchester tenemos que ayudar y cuidar lo que tenemos. Y bueno, muchachos, aquí tenemos la bestia. Y mi primera impresión, que no es mi primera impresión porque la he visto antes, es que está muy alta, más alta que yo, aunque no más ancha. Y tiene 1, 2, 3, 7 partes como columnas con estantes, con varios cables y cosas eléctricas. Pero aquí en el centro es la estrella del show. Esa es la RAM donde almacenaban los datos. Esa cosa tenían en las televisiones para transmitir imágenes. Saliendo del museo hay algo muy interesante que les quiero mostrar justo al otro lado de la calle. Apenas 300 metros de aquí está el Museo de la Ciencia e Industria, donde está la primera computadora de almacenamiento programado. Anoche estaba hablando de este lugar aquí, que es las únicas ruinas ancianas aquí en Manchester. Son ruinas ancianas de un castillo romano. Hasta que yo sepa, no llegaron aquí los vikingos ni los normandos, pero los romanos sí. Y lo interesante es que a 300 metros queda algo que representa la época moderna. Y hace solo 150 años, Manchester era un lugar de agricultura, un campo, esencialmente. Y en poco tiempo se ha convertido en una ciudad muy importante a nivel mundial. Pero lo que te pega más es la juxtaposición entre lo moderno de la primera computadora de almacenamiento programado y esto aquí, los romanos. Y esta invención impulsó una ola de avances tecnológicos que desembarcaron aquí en el presente. Por ejemplo, este teléfono que tienes en el bolsillo, que contiene múltiples aplicaciones y programas. Si no fuera por el Baby, te haría falta un dispositivo para todos los programas. Piénselo, un programa para el reloj, un programa para la cámara, un programa para cualquier cosa. Fue Apple que los consolidaron en un solo dispositivo y es por eso es famoso Steve Jobs. Y quizás lo más significativo y contemporáneo son los medios sociales. Si no fuera por el Manchester Baby, nosotros estaríamos en los parques y en las montañas respirando aire fresco, en vez de siempre estar pegados a nuestras pantallas. Así que en algún momento, la mente es Manchester. Recuerde que fue Manchester que te dio la primera liga de fútbol del mundo. Para cada yin hay un yang. Bueno, muchachos, ojalá les haya gustado este video. Si es así, por favor, no se olviden, dame un like y déjame un comentario. Hasta el próximo episodio de Ben con Ben. Chao.